lo que vamos a dar vueltas juntos es a qué diferencias existen o deben existir entre la forma de estudiar la ciencia social, la ciencia económica, la ciencia en la que los protagonistas somos nosotros, y la manera de estudiar en las ciencias de la naturaleza, la física, la química, etcétera, donde los objetos de investigación son entes inanimados, o sea, que carecen de alma del mundo exterior. Entonces, para ir por aproximaciones, en un primer momento, lo que vamos a presentar es la hipótesis hayekiana, la hipótesis de Hayek. Saben ustedes que Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, en el año 74, fue quizás el discípulo más brillante que tuvo Mises. Entonces Hayek, en un libro que se titula The Sensory Order, el orden sensorial, propone la siguiente hipótesis, que vamos a denominar nosotros, tomen nota, hipótesis de Hayek sobre la clasificación jerárquica de los órdenes o fenómenos según su grado de complejidad. Entonces, para ilustrar mejor y entender mejor la hipótesis hayekiana, voy a presentar este triángulo, esta pirámide invertida, según grados de complejidad. El vértice de abajo, ¿ve? Grado de complejidad. Se refiere a los fenómenos relativamente menos complejos, por eso he puesto aquí un menos. Fenómenos relativamente menos complejos. Y conforme fuéramos hacia arriba, en el triángulo, llegaríamos a los fenómenos de grado de complejidad más grande, relativamente más alto. El vértice estrecho significa que es menos la complejidad de los fenómenos o de los órdenes que se estudian, y la base invertida hacia arriba significa que conforme subimos hacia arriba cada vez el grado de complejidad de los fenómenos es más elevado. Entonces, en la parte de la derecha recogemos las diferentes ciencias según el objeto de investigación. Entonces vemos cómo la física se ocuparía de estudiar los fenómenos relativamente más simples en cuanto a su grado de complejidad. Hay otra ciencia que estudia fenómenos parecidos a los de la física, pero con un grado de complejidad algo más elevado. Es la que estudia los fenómenos químicos, la química, porque ya hay reacciones que producen entre los diferentes compuestos químicos que dan lugar a diferentes moléculas, etcétera. E incluso podríamos dar un salto en el grado de complejidad y pasar a analizar con el punto de vista del biólogo, pues diferentes órganos, como puede ser, por ejemplo, un hígado humano, o de una vaca, o un cerebro, pero como objetos de estudio de investigación de la biología. Ya la biología estudia fenómenos mucho más complejos, pero se apoya en la química y en la física, porque ya los elementos son células que dan lugar a determinados órganos u organismos, pero podemos analizarlos con más dificultad, porque como son más complejos, más dificultad, pero los analizamos y nos ayudamos, nos apoyamos en las ciencias que se encuentran debajo, porque estudian fenómenos relativamente más simples, como el de la química y el de la física. A los fenómenos que hemos visto hasta ahora, he comentado hasta ahora, que estudian la física, la química y la biología, en general las ciencias naturales, los vamos a denominar fenómenos del mundo 1, con la finalidad de entender entre nosotros que nos estamos refiriendo a los fenómenos relativamente más simples, aceptando su diferente grado de complejidad, que estudian los científicos de la naturaleza. Pero damos un salto cualitativo a partir de la flecha y pasamos a estudiar fenómenos que son muchísimo más complejos. De hecho, dice Hayek que el orden espontáneo del mercado, o si quieren ustedes la sociedad, es el orden más complejo que existe en el universo. La base es la acción humana, que hemos estado estudiando juntos, con sus diferentes componentes, y el ejercicio de la empresarialidad creativa por parte de cada uno de los seres humanos que constituyen la humanidad y que interactúan entre sí dando lugar a la sociedad. La sociedad es una complejísima red de interacciones humanas, la definíamos el otro día, que básicamente son relaciones de intercambio, que está impulsada por la creatividad de la función empresarial, que continuamente crea, transmite y coordina, crea y transmite información, coordina el comportamiento desajustado de los seres humanos y además de una forma competitiva, y todo esto dando lugar a un crecimiento sin límite de la vida, entendida como cada vez un mayor número de seres humanos que disfrutan de una calidad de vida cada vez mayor, esa expansión sin límite del Big Bang social que yo explicaba. Bueno, pues
estudio de esos fenómenos daría lugar al mundo 2 y es a lo que nosotros nos dedicamos en este curso. Cabría concebir órdenes todavía más complejos. Los dejamos aquí abiertos, ahora no vamos a referirnos a ellos, y concebir un orden todavía mucho más complejo que el orden más complejo que podamos concebir, que es el de la sociedad, que yo le he llamado orden supremo. Aquí si quieren ustedes pueden poner Dios, o sea, pero es un orden de un mundo que nos supera con mucho, que le llamamos mundo 3 y le dejamos ahí hipotéticamente reseñado. Entonces ahora ya hecha esta presentación gráfica, estamos en condiciones de presentar en qué consiste la hipótesis que Hayek nos presenta en su libro El orden sensorial. Dice Hayek lo siguiente, tomen nota, dice que un orden puede llegar a entender, a comprender, a explicar, si quieren ustedes, a dar cuenta de órdenes más sencillos o menos complejos que sí mismo. Pero lo que no puede llegar jamás es ni a explicarse o a dar cuenta de sí mismo, ni a explicar ni a dar cuenta de órdenes más complejos que sí mismo. Entonces, ¿cuál es la razón que aduce Hayek para esta idea? Pues dice que cada orden es como si fuera una red o una estructura de elementos y categorías. Para que ustedes se imaginen, como todos hemos sido niños, un mecano, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando construíamos un mecano? Pues eso es una estructura. Lo que él dice es que con una estructura, con un conjunto relacionado entre sí de elementos y categorías, podemos subsumir o integrar dentro de él, entendiendo, un mecano más sencillo, es decir, una estructura o un orden con menos categorías y menos complejidad de relaciones entre ellas que la del orden de partida. Pero lo que no podemos llegar, lo que no puede concebirse es que determinado orden con determinado grado de complejidad subsuma dentro de sí mismo y dé cuenta dentro de sí mismo al propio orden con su propio grado de complejidad, ni a órdenes con grado de complejidad todavía más elevado. Y vamos a aplicar esta idea hayekiana a la pirámide. Lo que estamos diciendo es que la química presupone para su comprensión una ciencia que estudia órdenes más sencillos, que es la física. Y la biología tiene que utilizar la química y la física. Lo que dice Hayek es que lo que no cabe concebir es que la física, o el vértice más estrecho que estudia los fenómenos relativamente menos complejos, dé cuenta y permita explicar los fenómenos más complicados de la biología, sino que sería al revés. La biología, que estudia los fenómenos más complejos, es la que incorpora o subsume a los fenómenos físicos y a los fenómenos químicos. Si llegamos a la mente humana, mente creativa, y a la inteligencia del ser humano, la pongo como un fenómeno muy próximo a la acción humana, como hemos visto, la mente humana podría dar cuenta y puede estudiar física, y de hecho, pues todos los años ha dado un premio Nobel de física y la física avanza. Química también, aunque con algo más de dificultad, y biología y medicina, pues también, pero con mucho más dificultad. Ya la medicina ya no es una ciencia tan exacta como la química, que permite hacer experimentos de laboratorio con reacciones y sabemos exactamente que si se juntan pues, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pues sale H2O, una molécula de agua. Medicina ya, pues sabemos que de cada 1000 tumores de determinadas características se curan el 80%. Sí, pero ya hay muchísimo más, ya es un orden mucho más complejo, pero sin embargo sí que podemos con nuestra mente dar cuenta de los fenómenos biológicos y con nuestra mente ya con muchísima más dificultad, porque es un fenómeno enormemente más complejo, un fenómeno muchísimo más complejo, podemos entender
algo de la acción humana y de la sociedad y desarrollar una disciplina que es la ciencia económica, que es en la que estamos implicados juntos. Pero ya con muchas más dificultades, mucho más difícil hacer ciencia económica que estudiar física, química o biología, a pesar de las apariencias. Pero lo que no puede hacer la mente humana es autoexplicarse a sí misma, ni autorreproducirse. Sí que la mente humana puede, en determinados entornos, yo qué sé, inducir una fusión nuclear, o unas reacciones químicas, o hacer un trasplante de hígado. Pero lo que no puede hacer la mente humana es autorreproducirse a sí misma, porque un orden, de acuerdo con la hipótesis de Hayek, no puede ni autoexplicarse plenamente, ni dar cuenta de sí misma, ni autorreproducirse a sí mismo. En ese sentido es curioso, las implicaciones de Hayek son importantes. Significaría que todo el programa científico de inteligencia artificial, es decir, de reproducir la mente del ser humano, está condenado al fracaso. Vamos, que es un nombre rimbombante lo de inteligencia artificial. Hombre, se puede avanzar haciendo una calculadora muy rápida, velocidad de la luz, ordenadores, pero eso en realidad son máquinas tontas que reproducen determinados comportamientos mecánicos en función a cómo se hayan programado antes, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor eso se puede meter en un robot y que dé una apariencia antropomórfica de que hay un ser humano, pero en realidad no lo hay ahí. Lo que les quiero decir es que es un misterio cómo creamos como mente y por qué lo hacemos, y que no somos capaces de autocrear seres humanos creativos, según la hipótesis de Hayek. Ni mucho menos dar cuenta con nuestra mente de órdenes de complejidad superior al de nuestra propia mente. Nuestra mente, de acuerdo con Hayek, puede describirse como una estructura de elementos y categorías conceptuales relacionados entre sí con un determinado grado de complejidad que es enorme, inmenso, está sostenido en 150.000 millones de neuronas, pero esa es la descripción biológica. En realidad, cómo funcionan esas neuronas, cómo se recoge la información, cómo se crea, les he dado a ustedes algunas intuiciones, pero son muy tímidas. Les decía a ustedes de forma muy burda, en determinado lugar del cerebro, en determinadas neuronas, sostiene determinada memoria o imaginación del pasado y en otras otra, y resulta que combinándolas podemos llegar a una imaginación respecto de un proyecto, creando algo nuevo que a nadie se le había ocurrido antes. Les estoy explicando algo de una manera balbuciente y torpísima, pero no soy capaz de explicarlo porque mi mente no es capaz de dar cuenta o explicarse a sí misma. Porque un orden no puede dar cuenta de otro orden o de sí mismo que tenga un grado de complejidad igual, ni mucho menos que tenga un grado de complejidad superior o muy superior. El hecho de que no podemos entender ni comprender nada de órdenes con un grado de complejidad superior al de nuestra mente, lleva a muchas personas a entender que no hay nada más allá de nuestra mente, de lo que podemos comprender. Sin embargo, a mí me parece este posicionamiento de lo más temerario, porque la primera obligación de un científico es reconocer humildemente los límites de su propia mente. Es decir, que somos personas muy limitadas, o de cualquier ser humano. Entonces, esto exige dejar abierta la posibilidad de que haya órdenes con grado de complejidad tal que no podamos comprender y a efectos prácticos como si no existieran. Luego, me parece temerario decir que el mundo se termina aquí y que no hay órdenes más complejos que los que nosotros podemos entender con nuestra pequeñita mente. Un científico de verdad debería ser humilde y dejar abierta la posibilidad de que, oiga, es que yo reconozco mi limitación, de acuerdo con esta hipótesis hayekiana, que no puedo entender nada de lo que supere en grado de complejidad a mi propia mente, pero dejo abierto a la posibilidad de que haya órdenes o fenómenos de grado superior de complejidad que no pueda entender. Ese sería el primer paso. Y luego la segunda pregunta que les hacía es, ¿significa esto que no podemos llegar a saber, que no a comprender, explicar, entender o dar cuenta de, a saber nada de órdenes que tengan un grado de complejidad superior al de nuestra propia mente?
Hombre, hay una posibilidad de llegar a saber algo. Desde luego, reconociendo que no podemos entender, comprender, etcétera, hay una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Nosotros no lo podemos entender, no lo podemos saber. Ya de entrada lo hemos reconocido. Pero que podemos llegar a saber algo, solo hay una posibilidad, que viniera un pajarito y nos lo soplara. Esa posibilidad también la tenemos que dejar abierta, la podemos llamar revelación. Alguien nos revela o nos dice algo. Y nos da. Claro, el problema de que venga un pajarito y nos diga algo o nos revele algo, es que como no podemos entender nada del orden que supere en grado de complejidad a nuestra propia mente, nos lo tenemos que creer. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que con nuestro grado de complejidad conceptual no podemos dar cuenta ni entender ningún orden superior que tenga una complejidad superior al nuestro. Es como si estuviéramos ciegos. Segundo, que cualquier científico humilde debe reconocer los límites de su mente y no debe cerrarse banda y decir, no existe nada más que lo que yo entienda. Que por lo menos, si es humilde, debería decir, dejo abierta la hipótesis de que haya órdenes cuyo grado de complejidad sea tal que no pueda entender. Y luego hay otro paso, porque esto mucha gente cree en ello, y es que sí que podemos llegar a saber algo si nos lo soplan desde fuera y nos lo creemos, es decir, un acto de fe. Entonces sí que podemos llegar a saber algo. Oiga, si alguien dice, mire, la Santísima Trinidad, mire, es que esto no hay quien lo entienda, sí, pero nos lo soplan, y además yo me lo creo. Ni se puede contrastar, ni científicamente demostrar, vamos a ver, no se puede demostrar que sea falso, ni tampoco que sea cierto, porque es que supera el grado de complejidad al único instrumento del que depende el ser humano para su acción y su vida, que es el de su propia mente. Y termino con las principales implicaciones de la hipótesis de Hayek. ¿Cuál sería el flujo de las relaciones entre los diferentes órdenes? ¿De abajo a arriba o de arriba a abajo? Porque es que hay muchos científicos que piensan que las relaciones son de abajo a arriba. Es decir, que son las reacciones físicas y químicas las que determinan el mundo. Son los deterministas o materialistas. Vamos, en pocas palabras, que yo hoy he ido al cine y he recibido tal impresión, me tomo una Coca-Cola y como consecuencia de esto se producen determinadas reacciones físicas y ya está predeterminado, aunque sabemos cómo, mi comportamiento. Según los materialistas, son los órdenes más simples los que determinan de abajo a arriba todo el cosmos que nos rodea. Vamos, que las piedras y los átomos son los que determinan que se componga la 9ª Sinfonía de Beethoven. Pero según la hipótesis hayekiana, sería al revés. Eso es un absurdo. Un orden simple no puede dar cuenta de órdenes más complejos. Las relaciones tienen que ser siempre de arriba a abajo. Es decir, son los órdenes complejos los que explican, los que determinan, los que entienden, los que crean, si quieren ustedes, los órdenes relativamente más simples. Pero es que, a poco que escarbemos, o pensemos un poquito, el ideario materialista y determinista no tiene ningún sentido. Miren, aunque sea el mayoritariamente aceptado por la mayor parte de los científicos, si todo mi comportamiento creativo en realidad está determinado por estímulos del mundo exterior, de los órdenes más simples, que es lo que defienden los deterministas, los materialistas, por eso se llaman materialistas, sería la materia lo que determina el espíritu, en vez de ser el espíritu el que determina la materia. Si, como dicen los materialistas, son los órdenes más simples los que determinan los complejos, los espirituales, es la materia la que determina el espíritu, todo mi comportamiento, que yo esté aquí, cómo reaccionan ustedes, todo esto es resultado de unas reacciones químicas en el cerebro y de estímulos externos, es lo que dicen ellos. Pues apliquemos el determinismo materialista al determinismo materialista. Entonces usted, señor determinista materialista, su idea del determinismo materialista también está determinada por estímulos externos, si quiere usted ser coherente consigo mismo. Y si también su idea está determinada por estímulos externos, su idea de que todo lo determinan estímulos externos no tiene ninguna base. Es una simple reacción química de los átomos. No, oiga, yo digo que
Todo está determinado por estímulos externos, menos mi idea de que se me ha ocurrido a mí, que es creativa, etc. Pero es que además, queridos alumnos, es que es absurdo, es que ni siquiera cabe concebir un mundo en el que no exista lo que llaman los filósofos clásicos el libre albedrío. El determinismo materialista acaba con el libre albedrío. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo nosotros y todos nuestros comportamientos y toda la creatividad humana, etcétera, viene ya determinado por unas reacciones químicas, previamente, y estímulos externos. No podemos concebir un mundo así. Nuestro mundo es un mundo de creatividad, de ideas que se nos ocurren, que previamente nos habían pasado desapercibidos, que pueden ser que surjan o que puede ser que no surjan. Es un mundo espiritual. Un mundo determinista, aparte de que filosóficamente no tiene ningún sentido, de acuerdo con el propio criterio, es un mundo en el que no habría libre albedrío y es un mundo incomprensible, es un mundo en el que el hombre sobra. Es un mundo de seres robotizados y de pingüinos, que es precisamente el que estudian la mayor parte de mis colegas cuando se empeñan en aplicar la matemática y la concepción estática a la economía. Por eso el método, aunque parezca muy abstracto, es tan bonito y además tan desafiante y tan importante. Porque además un mundo de seres robotizados y de pingüinos es un mundo estático en el que sí, el aumento de la población es contraproducente, porque como están dadas las cosas, cuanto más pingüinos tocará menos. Los peces son los mismos, si hay muchos pingüinos, pues entonces tocará menos peces y hambre. El determinismo materialista, el pensar que son los fenómenos de abajo los que determinan los de arriba, lleva a la concepción estática, lleva al maltusianismo, lleva a la consideración de que los hombres son como ratas, que cuantos menos haya mejor, etcétera. La concepción hayekiana de que la economía y la de Mises es una ciencia del espíritu, de las ideas creativas, y que son los fenómenos complejos los que dan cuenta de los simples y no al revés, es decir, que los flujos son de arriba a abajo, lleva a la concepción dinámica del mercado, a que el protagonista es un ser humano creativo, dotado de una innata capacidad creativa para descubrir nuevos fines y medios, y que ya no, las restricciones del mundo exterior no están dadas por los elementos objetivos que estudia la física, sino que el mundo exterior cambia cada día como consecuencia de la creatividad empresarial. Y al margen de la digresión más o menos teológica que hemos hecho, de que parece anticientífico el cerrarnos en banda y creer que no puede haber nada más allá de nuestra propia mente. Sobre todo teniendo la obligación de ser humildes y reconocer las limitaciones que tiene nuestra mente, tenemos que dejar abierta la posibilidad de que existan órdenes más complejos. Vamos a recapitular por contraste y oposición para entender bien qué diferencias hay esenciales desde el punto de vista metodológico entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Punto número 1. Las ciencias naturales estudian fenómenos relativamente sencillos, mientras que las ciencias de la acción humana estudian fenómenos relativamente complejos, o si quieren ustedes, complejísimos. Repito, el primer punto de diferencia que ya distingue a un científico natural, a un físico, a un químico, a un biólogo, a un médico, de un economista, es que el físico, el químico, el biólogo, el médico estudian fenómenos simples, sencillos, en términos relativos, mientras que nosotros, los científicos sociales, estudiamos fenómenos complejísimos. Anda, pero ¿qué dice el profesor Huerta? Si lo más complicado es lo que estudian los físicos, no están estudiando los agujeros negros, los quarks, los quasars, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño. Eso a mí me parece mucho más complicado que estudiar la sociedad, que al fin y al cabo la sociedad, cualquiera, llega Zapatero y dice, oye, ¿qué hacer? Subir los salarios, bajar los impuestos, subir los impuestos, incluso el gobernador del Banco de España, aumentar la oferta monetaria, eso lo hace cualquiera, joder, dirigir la economía lo hace un don nadie. En cambio, para ser físico, hay que estudiar mucho. A pesar de las apariencias, es justo lo contrario. Y precisamente son tan complejos los fenómenos de la ciencia social que nadie los entiende y por eso hasta los más grandes ignorantes se atreven a dar su opinión. Nadie se atreve a dar su opinión sobre, yo qué sé, fusión nuclear, si soy un experto, ¿no? Un experto en física atómica. Joder, no, esto no, cuidado, que esto yo no sé nada. O sobre reacciones del organismo ante la quimioterapia. No, esto sin estudiarlo. Pero todo el mundo pontifica sobre lo que hay que hacer respecto de los salarios, el despido libre, la ayuda al tercer mundo, etcétera. Cuando resulta que los fenómenos sociales son muchísimo más complejos
que los del mundo de la física, o de la astronomía, o de la química, o de la medicina. Precisamente por ser más complejos entendemos solo una pequeñísima fracción de ellos, y por eso nos pasa que la inmensa mayoría de la gente se atreve a dar su opinión, porque ni siquiera es consciente de aquello de lo que ignora. Pero los fenómenos del mundo de la economía son muchísimo más complejos que los del mundo de la física, porque el grado de complejidad conceptual y de categorías es infinitamente mayor. Fíjense, son 7.000 millones de seres humanos, cada uno de los elementos interactuando entre sí de forma creativa, creando nuevo conocimiento que antes no existía, cuando ningún átomo, ni ninguna estrella enana, ni supernova, crea, descubre, compone sinfonías, ni hace un nuevo guión de televisión, ni es capaz de concebir un sistema operativo, Windows 95, etc. Repito, Hayek dice que con gran diferencia el orden más complejo del universo es el proceso, el orden espontáneo del mercado. Pero la gran paradoja es, les vuelvo a repetir, que como es poquísimo lo que entienden los seres humanos sobre el mismo, se atreven a dar sus opiniones pontificando sin saber nada. Fíjense el daño que pueden hacer, llegando incluso a destruir la civilización. Vamos al punto número 2, de contraste, de oposición. Miren, el objeto de estudio de las ciencias naturales son cosas. Res, en latín. Cosas, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué cosas? Una piedra, una planta, una vesícula biliar. Cosas. En cambio, vamos a ver, punto número 2 a la derecha. El objeto de investigación o de estudio de las ciencias sociales no son cosas. El objeto de estudio de las ciencias sociales son ideas, y pongan ideas con mayúscula, y las subrayan, ideas, las ideas que los seres humanos tienen sobre sus fines y sus medios. Esta es una diferencia esencial entre el mundo de la ciencia natural y el mundo de la ciencia social. En la ciencia natural estamos haciendo siempre experimentos de laboratorio, viendo y analizando cómo reaccionan cosas externas a nosotros. En la ciencia social lo que investigamos son ideas que otros tienen sobre lo que hacen, es decir, sobre sus fines y sus medios. Hayek pone en su libro The Counter Revolution of Science, la contrarrevolución de la ciencia social, pone el siguiente ejemplo, dice, un cosmético es un cosmético no en función del compuesto químico que sea, es decir, desde la perspectiva de la química, lo que está en el tarrito, sino en función de que determinados seres humanos, hombres o mujeres, piensen que esa especie de crema, si la ponen todas las noches, pues van a estar más guapos al día siguiente. Basta que alguien piense eso para que se convierta en el cosmético. Lo que da la categoría conceptual en economía de cosmético a algo no es su compuesto químico, desde la perspectiva de la química, sino que las ideas que otros tienen respecto de ese compuesto químico, que piensen que les va a servir para alcanzar determinado fin. El ejemplo que yo pongo todos los años, el otro día lo hice en Polonia y se organizó un escándalo, lo ilustra a la perfección. Cuando yo rompo el billete y a todos se nos encoge el corazón, no es por el compuesto celulosa con tinta desde el punto de vista de la química y la física, es porque pensamos, el que más o el que menos, que ese billete es un medio para alcanzar cosas de valor. Y lo necesitamos, porque uno le va a permitir comer, el otro ir a su casa, el otro terminar fin de mes, etc. Y cuando yo lo rompo, precisamente quiero ilustrar eso. Que se nos ha encogido el corazón por las ideas que tenemos respecto de los fines que podríamos satisfacer cada uno de nosotros con 10 euros. Decimos que este profesor está destruyendo algo que a mí me hace falta. Pero yo estoy consiguiendo algo muy importante, y es resaltar la idea de que ustedes están dando categoría económica al billete no en función del compuesto que tiene, como celulosa y tinta, sino de las ideas que piensan que pueden satisfacer, o fines que pueden satisfacer, que son ideas espirituales con ese billete. Luego, la economía trata sobre las ideas que tienen los otros seres humanos, sobre lo que hacen, los fines y sus medios, mientras que las ciencias naturales tratan sobre cosas externas del mundo exterior. Punto número 3. Las cosas que estudian los científicos naturales son directamente observables en el mundo exterior. Por tanto,
Una piedra, o un compuesto químico, o una molécula, las podemos observar con más o menos dificultad, ¿eh? O una galaxia. Fíjense ustedes cómo es el universo. Miramos ahí fuera y lo vemos todo plagado de estrellas, pero si nos aproximamos más con un telescopio más potente, descubrimos que la mitad son galaxias, como la Vía Láctea, que tiene 150.000 millones de estrellas. ¿Se dan ustedes cuenta de dónde estamos metidos? ¿O qué insignificantes somos? Podemos observar esos fenómenos que son cosas del mundo exterior, o con un laboratorio, o podemos hacer la disección de un cadáver, o podemos analizar una planta. Las cosas del mundo exterior, que son objeto de investigación de las ciencias naturales, son directamente observables, con más o menos dificultades. A lo mejor hay que utilizar un potentísimo telescopio, o un experimento de laboratorio, o un acelerador lineal, como el que acaba de inaugurarse en Suiza, para chocar dos partículas y ver qué pasa con la antimateria, pero son directamente observables en el mundo exterior. Mientras que, yo les pregunto, ¿alguien ha visto alguna vez alguna idea? A ver, una idea. ¡Coño, una idea ahí! ¡Voy a cogerla! ¡Ay, que se me escapa la idea! ¿Alguien ha visto alguna vez alguna idea? El objeto de investigación de las ciencias sociales, que son las ideas, no se pueden observar en el mundo exterior. Tan solo cabe interpretarlas en su contexto histórico, en sus coordenadas históricas y geográficas determinadas, y además si se dispone de una teoría previa que permita tal interpretación. Y de hecho todo el esfuerzo del científico social consiste en su vertiente de historiador, hablaremos sobre la historia en esta clase y la que viene de método, en interpretar ideas que no son observables directamente, pero que en función de un bagaje teórico del que disponemos previamente, nos permite interpretar lo que otros hacen. Vamos a ver, supongamos un acto de compraventa. Entramos en una farmacia a comprar un cosmético. Supongamos que es la primera vez que observan ese acto unos extraterrestres recién llegados. Acaban de llegar a la velocidad de la luz, ¡chup! Y entonces, por algún procedimiento están viendo ese acto. No saben nada del género humano, ni tienen ningún conocimiento previo. Entonces, ¿qué es lo que van reflejando? Van reflejando lo que pueden ver como entes observables del mundo exterior, con la perspectiva de un científico natural. Entonces dicen, oye, aquí va un compuesto de carbono con un movimiento y mueve un bastidor de compuesto de plástico con una cosa de cristal, y se ha oído ¡ting! Una cosa, no sabemos qué es, una campana, y entra el organismo de carbono hasta otro bastidor de plástico, cosa extrañísima. Resulta que sale otro órgano de carbono y empieza a emitir sonidos guturales, y el otro le contesta sonidos guturales. Se vuelve a mover, se mueve hacia atrás y saca un tarro de cristal con un compuesto químico muy complicado, que hemos analizado desde arriba, y se lo da. Y esto ya es el acabose. El otro órgano de carbono entrega un trozo de celulosa con tinta, y se va, y se mueve hacia el otro lado. No ha entendido nada, lo ha observado en términos de lo directamente observable desde fuera, con la perspectiva de un científico natural, no ha entendido nada. En cambio, si somos seres humanos y disponemos de una teoría previa, somos capaces de interpretar esto que el extraterrestre ha llegado y ha descrito de una forma tan extraña y prosaica para nosotros como un acto de compraventa. Es decir, que ha llegado un ser humano, que es un ser que actúa, que tiene fines, y resulta que valora el encontrarse más guapa mañana, para lo cual entra en una farmacia, que conceptualmente sabemos qué es, y sale el dependiente o la dependienta. Hablan sobre los diferentes productos y le entrega un cosmético y el otro paga con dinero. El dinero es dinero, no en función de su compuesto intrínseco, sino en función de que las partes que participan en el proceso de cooperación social piensen que es un medio de intercambio común y generalmente aceptado, con independencia de que se plasme en un papel, en oro, en cabezas de ganado, etc. Ya lo veremos en su momento. Claro, para poder entender lo que hacen los seres humanos en el mundo de la sociedad necesitamos
un esquema teórico interpretativo previo, que nos permita interpretar las ideas, que es la única manera con que podemos enfrentarnos al objeto de investigación del científico social. Punto número 4. En el mundo de la ciencia natural existen relaciones constantes entre los fenómenos. ¿Por qué? Miren, no se sabe. El caso es que existen. Siempre que se juntan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, hay una molécula de agua. Y encendemos la luz y hay un flujo de energía y se encienden las bombillas. Y mañana saldrá el sol a una hora que sabemos cuál es, con una centésima de segundo de error, que dicen los almanaques náuticos. Es cierto que conforme nos aproximamos a fenómenos más complejos, la constancia ya es en términos no absolutos, sino probabilísticos. Y entonces sabemos que en un 80% de los casos tratados de cáncer de mama con determinado tipo de quimio se curan, y el otro 20% no se curan. Pero hay constancia, en cuanto, aunque sea en términos probabilísticos, en cuanto al resultado. Pues bien, esto es otro punto de diferencia radical con el mundo de la ciencia social, porque en la ciencia social no hay constantes. Todo son variables. ¿Por qué no hay constancias en el mundo de la ciencia social? Y todos son variables. Porque hemos dicho, ¿cuál era el objeto de investigación de la ciencia social, de la economía? Las ideas. Y las ideas, queridos alumnos, no están dadas, sino que continuamente cambian como consecuencia de la capacidad creativa del ser humano, que es la más íntima característica de nuestra naturaleza. O sea, la naturaleza del ser humano es eminentemente creativa. ¿Qué es lo que crea el ser humano? Ideas. ¿Sobre qué? Sobre fines y medios. ¿Cómo? Continuamente. Por eso, el objeto de investigación de la ciencia social está constituido por algo continuamente variable, y por eso no hay constancias. Esto hacía, recuerden, que el futuro siempre fuera inerradicalmente incierto, en el sentido de que no está ahí por venir, como en el mundo de la ciencia natural, sino que lo tenemos que, es un por hacer, que tenemos que hacerlo empresarialmente. Ahora nos enfrentamos a esa incertidumbre con nuestra capacidad empresarial, en el sentido de que tendemos a lograr lo que nos proponemos, aunque lo que nos proponemos, que es el fin que valoramos, no esté dado, sino que abierto siempre a nuestra capacidad de crearlo, modificarlo, pulirlo, matizarlo, o cambiar de fin. Y también nos enfrentábamos a la incertidumbre inerradicable gracias a las instituciones. Recuerden, las instituciones son comportamientos pautados, que aprendemos a desarrollar porque nos damos cuenta de que conseguimos mejor nuestros fines, como por ejemplo el lenguaje, la moral, el derecho, el dinero. Bien, estos son las dos muletas, como si dijéramos, de las que dispone el ser humano para enfrentarse a su futuro inerradicalmente incierto, porque depende de su capacidad creativa respecto de fines y medios. No nos engañemos pensando que esto da constancia al mundo, simplemente nos permite enfrentarnos a la incertidumbre ineradicable con algo de más éxito. Incluso los fenómenos sociales que piensen ustedes que son más constantes están continuamente cambiando. Y no confundamos una variación lenta con una ausencia de variación. El propio castellano, como idioma evolutivo que hemos heredado de nuestros padres, no es algo muerto, que ya se hable como lo estamos hablando nosotros ahora per secula seculorum, sino que está continuamente siendo objeto de variación por el uso empresarial. Y aparecen nuevos términos. Mis hijos utilizan un lenguaje que yo ahorita a veces no les entiendo. Vale. Y es muy sencillo. Comparemos, si pudiéramos meternos en una máquina del tiempo de hace 50, 60, 100 años, veríamos que no es exactamente igual el castellano que se utiliza, ni lo será con el de dentro de 100 años. Y parece que es el mismo, y no lo es. Incluso los comportamientos institucionales que parecen más constantes, no confundamos la constancia, la ausencia de variación con el cambio lento. Porque en el mundo de la ciencia económica
no hay constantes, todos son variables, en cuanto a que el objeto de investigación son ideas, y las ideas están sometidas a la creatividad empresarial del ser humano, que es su más innata característica. La característica más propia de su naturaleza como ser humano es la creatividad. Y eso es lo que nos diferencia de un trozo de piedra, de un hígado o de una planta. La verdad es que lo estoy diciendo, aunque parezca abstracto, es bastante obvio. Y claro, nos tiene que ser obvio que si estamos estudiando las ideas que generan los seres humanos, cómo actúan y cómo interactúan, está claro que el método que tengamos que utilizar como científicos sociales, al estudiar al hombre como actor creativo, ha de ser radicalmente distinto del método que tenga que utilizar un científico natural que estudia piedras, átomos, una planta o un hígado, que no son creativos. Debe de ser ya a estas alturas obvio que es mucho más meritorio ser científico social que ser científico de la naturaleza, que es mucho más difícil descubrir la verdad científica en nuestro ámbito, que por mucha matemática que se utilice, hombres que se pongan a la luna, puentes que se construyan, etcétera, el mundo de la física o el mundo de la química. Punto número 5 y último. En el mundo de las ciencias naturales no se conocen las causas últimas de los fenómenos. ¿Cuál es la causa última de la ley de la gravedad? Siempre hay otra causa a la que podemos referir los fenómenos investigados. Y de hecho, nunca se termina la ciencia natural, porque siempre se descubre otra causa ulterior. En eso consiste el proceso de avance de la ciencia natural. Como no saben los científicos naturales cuáles son las causas últimas de los fenómenos, establecen relaciones entre ellos de tipo funcional. ¿Qué es una función? Una función es una correspondencia entre dos conjuntos, el conjunto original y el conjunto imagen. La correspondencia 1 a 1, y se dice que I, f de x, por cada elemento del conjunto original le corresponde 1 del conjunto imagen. Y se puede incluso hacer una representación gráfica. Pero como no saben cuál es la causa última de los fenómenos, en realidad las funciones las pueden poner a la inversa. O sea que no saben si es función de x o x g de y. La función inversa. Porque no saben cuál es la causa de los fenómenos última. Entonces, las relaciones que estudian los científicos de la naturaleza son relaciones de tipo funcional, donde se da la mutua determinación, y f de x o x g de y. Son relaciones recíprocas. La ciencia natural consiste en encontrar los parámetros constantes de esas funciones, aunque no sepan cuál es la causa última de los fenómenos, y se dé una mutua relación entre los mismos. Por contra, en el mundo de la ciencia social, sí se conoce la causa última de los fenómenos. La verdad es que Dios nos lo había puesto muy jodido a los economistas, porque menuda. Vamos a poder hacer algo de economía, 6.000 millones de tíos y tías, cada uno descubriendo lo que da la gana en cada momento. Es cierto que con comportamiento institucional y capacidad de lograr lo que quieren, o tender a lograr lo que quieren, pero menudo. Bueno, por lo menos nos ha querido compensar en algo, en algunas cosas, porque es que si no, estaríamos perdidos como científicos sociales. Y una de las cosas que nos ha compensado es que en economía sí se conoce la causa última de todos los fenómenos. La causa última que da lugar a todos los fenómenos es precisamente el concepto de acción humana. Es el punto de partida o presupuesto irreductible, causa original, primigenia, pristina, significa todo eso lo mismo, son sinónimos, de todos los fenómenos que vamos a estudiar. Y por eso en economía las relaciones no son funcionales,
y f de x o x g de y, sino que son relaciones, escriban, genético-causales. Se sabe el origen de los fenómenos, que es la acción humana creativa empresarial, que genera sucesivamente el resto de las leyes. Las relaciones en economía son unidireccionales, parten de un origen que es la acción humana creativa empresarial y de ahí vamos a ir construyendo todas las leyes de la ciencia económica. Mientras que en las ciencias naturales no saben el origen de los fenómenos y su causa última, sino que constatan en experimentos de laboratorio relaciones constantes y las analizan con funciones que pueden invertir. Analizan relaciones recíprocas. La conclusión a la que llegamos de nuestro análisis es doble. Y es que las ciencias sociales se encuentran a la vez en una relación de superioridad y de inferioridad respecto de las ciencias naturales. Inferioridad es obvio, está claro, la enorme dificultad que tenemos para desarrollar nuestra disciplina, porque el objeto de investigación no es directamente observable, son ideas, porque no se puede medir, no hay constancia, todos son variables. Pero, sin embargo, hay algo que nos compensa y nos sitúa en una situación de superioridad respecto del científico natural. Y es que, como acabo de indicar, en economía sí se conoce la causa primera de todos los fenómenos, la acción humana, y las relaciones son genético-causales, unidireccionales, a partir de la acción humana todo lo demás. Y en segundo lugar, algo que creo que he comentado también en clase, la ciencia social es la única ciencia en la que el científico comparte la naturaleza de los observados. Es decir, créanlo ustedes o no, yo soy un ser humano. Y comparto la naturaleza de los seres humanos que analizo como economista. Lo que me proporciona un conocimiento de primera mano, de incalculable valor, del que carecen los científicos naturales. Como yo soy un ser humano que actúa, sé por introspección, es el término en español, también en inglés, es un conocimiento íntimo de primera mano, sé por introspección qué es actuar. Las ciencias de la acción humana, a las que me he referido ahora en general, se dividen en dos grandes ramas. Por un lado la teoría y por otro lado la historia. La teoría de la acción humana sería la economía tal y como hemos venido aproximándonos a ella hasta ahora. Es decir, la teoría es un estudio formal, abstracto, cualitativo y general de los procesos de interacción humana. Mientras que la historia, la segunda rama esencial que requiere el científico social, está constituido por el estudio sistemático de los hechos del pasado que se refieren a la acción humana. Estos hechos del pasado que se refieren a la acción humana pueden ser del pasado lejano, que en términos coloquiales se le llama historia, o del pasado próximo, o muy próximo. De hecho, lo que ha sucedido esta mañana ya es historia. En las ciencias sociales, a la historia del pasado reciente se le llama estructura económica. Por eso aquí hemos puesto historia o estructura. En términos coloquiales, historia son los hechos del pasado más lejano y estructura es la historia reciente. Estructura económica mundial o estructura económica de España es la historia de la economía de nuestro país, pero reciente, del mes pasado, de este año pasado, pero que no deja de ser historia. De hecho, todo lo que ha acaecido hace un segundo ya es historia. Siguiendo la más pura tradición aristotélica, recuerden a Aristóteles, no es que sea santo de mi devoción, bueno, el que es menos santo de mi devoción, que me pareció un pájaro imperdonable, fue Platón y Sócrates, dos pájaros. De Sócrates hablaremos en su momento. Y Aristóteles se salva, en gran medida, pero no del todo,
era, digamos que, preceptor a sueldo del mayor dictador, tirano y genocida de su época, Filipo de Macedonia, y además preceptor luego del más alocado, paranoico, Alejandro Magno. Hablaremos sobre esto más adelante. Pero sí que Aristóteles tiene una serie de contribuciones de enorme valor, sobre todo en el campo de la epistemología. Aristóteles distingue entre dos conceptos filosóficamente, el concepto de forma y el concepto de materia. Forma, pues uno ve 1000 vasos. Un vaso grande, un vaso pequeño, un vaso de cristal, un vaso de plástico, un vaso de color rojo, un vaso blanco, un vaso de whisky, un vaso... Al final, tenemos la forma de lo que es un vaso, en términos teóricos o conceptuales, con independencia de su plasmación histórica concreta. El estudio de la forma de las interacciones humanas, en el sentido aristotélico, daría lugar a la teoría económica. Y es a eso a lo que nos vamos a dedicar este curso. Mientras que el estudio de la materia, la plasmación concreta de un vaso específico, como si dijéramos, de las interacciones humanas, daría lugar al estudio de la historia. Una y otra, forma y materia, teoría e historia, son igualmente importantes para adquirir un conocimiento adecuado de la realidad social. Repito que son igualmente importantes, se encuentran al mismo nivel, la teoría y la historia. Lo que pasa es que, siguiendo a Karl Menger, es importantísimo lo siguiente. Primero, no caer en el error de no distinguir entre teoría e historia. De acuerdo que son igualmente importantes, pero son diferentes. Epistemológicamente, una cosa es la teoría, la forma, y otra cosa es la historia. Y en segundo lugar, hay que evitar caer en un error todavía más profundo, que es el pensar que se pueden extraer leyes teóricas o formales de un conocimiento de la historia, es decir, de la materia. Ese es el error en el que cayeron en la época de Menger, el fundador de la escuela austríaca, los historicistas alemanes, encabezados por Schmoller. Es el error en el que caen hoy legión de positivistas y economistas matemáticos del equilibrio, que piensan que realizando múltiples estudios históricos o contrastaciones empíricas pueden llegar a saber algo en términos teóricos. Porque, como vamos a demostrar más adelante, las relaciones entre teoría e historia son justo al revés. No se puede extraer ningún conocimiento teórico de la historia, sino que es al revés. Solo se puede hacer historia interpretando los hechos del pasado a la luz de una teoría previa, que con carácter autónomo e independiente hayamos sido capaces de elaborar. Es imposible extraer teoría de la historia. Ya hemos visto que los hechos sociales históricos son complejísimos, que además son ideas que otros tienen sobre lo que hacen o lo que hicieron en el pasado, que no se pueden observar. Nadie puede observar la historia, sino que la puede interpretar y poner orden en esos fenómenos complejos si dispone previamente de una teoría. Es decir, la teoría es la condición sine qua non o previa para hacer la historia, para interpretar los hechos históricos. Sin teoría previa no hay realidad histórica, sino tan solo un magma incomprensible de hechos y datos. De hecho, les tengo que decir, la evolución de Mises es curiosa. Mises estudia Derecho y su primer trabajo es un trabajo de historia. Él quería ser historiador. Y hace un trabajo sobre la historia de la servidumbre en Galicia, pero no la Galicia española, sino la Galicia del Imperio Austrohúngaro, que está allí cerca de Hungría. Y cuando termina el libro, cae en sus manos la obra de Menger, Principio de Economía Política, y se da cuenta de que era un ignorante. Dice, yo no puedo ser historiador si previamente no me convierto en un teórico de la economía, porque no puedo interpretar bien lo que pasa. Entonces, voy a pasar por el esfuerzo previo de convertirme en economista. Y por eso tienen ustedes la acción humana. Su objetivo era ser historiador, pero entendió que no podía hacer nada de historia sin disponer de un esquema conceptual de tipo teórico formal previo, y por eso se convirtió en un gran teórico. Primero tenemos que entender que una cosa es la teoría, es el conocimiento general, abstracto, formal de las formas de los procesos de interacción social, y otra cosa distinta es la historia, que es un conocimiento concreto sobre los hechos acaecidos en el pasado, relativos a la acción humana. Es preciso, para hacer historia, disponer con carácter previo de una teoría. Por eso, de ahí la flecha, que va de izquierda a la derecha. No podemos saber nada de historia si previamente no disponemos de una teoría, que nos permita interpretar lo que sucede en la realidad. Popper, que no es santo de mi devoción, escribió
all facts are theory laden. Es decir, todos los hechos históricos están cargados de teoría. Yo soy todavía más radical que Popper, y en ese sentido con Mises digo, es que no hay historia sin teoría. ¿Por qué? Porque sin disponer de un esquema conceptual de tipo formal, no podemos interpretar los hechos del pasado relacionados con la acción humana. No podemos interpretar el objeto de investigación del economista, que son ideas que otros tienen sobre lo que hacen, los fines que les merecen la pena y los medios que creen a su alcance para lograrlo. Luego, la teoría es imprescindible para hacer historia. Es la condición necesaria para hacer historia.